Bienvenidas, bienvenidos, Esteban Guti les habla, soy productor audiovisual. Para mí es un placer poder compartir con todos ustedes todo lo que he aprendido en los últimos 20 años trabajando en cine y televisión. Estas son sesiones de trabajo reales que utilizamos la inteligencia artificial para ordenarlas de una manera más rápida y fácil de entender. Sin más, vamos con el episodio del día. Hoy tenemos una historia que de verdad es una clase magistral de cómo empezar algo de la nada, pero de la nada absoluta. Sí, es que es el arquetipo del primer proyecto, ¿no? Ese que se hace con pura garra. Totalmente. Nos vamos a ir al 2011 para seguirle los pasos a un estudiante de cine, Esteban Gutis, que un día se levantó y dijo, voy a dirigir un video musical. Así, sin más, sin experiencia, sin portafolio, sin un peso. Nada, solo la convicción. Y la fuente que tenemos es su propio relato, su crónica de esa odisea. Así que vamos a desarmar esta historia para ver qué lecciones podemos sacar. Y es que esa es la clave. Esto no es solo una anécdota del mundo audiovisual. Vamos a ver cómo la audacia, cómo una idea brillante puede ser tu peor enemigo y cómo la creatividad explota cuando no tienes recursos. Me encanta. Pues vámonos a ese momento, 2011. Esteban, estudiante, quiere dirigir, pero no tiene nada que mostrar. Y hace algo que, la verdad, da vértigo. Se sienta frente a la computadora. Y empieza a mandar correos. Cientos. Bueno, él dice que entre 70 y 150 correos. A artistas. Imagínate la escena. Y no era un correo súper personalizado, ¿eh? Él mismo lo dice. Era un texto copiado y pegado. Y muy honesto. Casi ingenuo. Brutalmente honesto. El mensaje era básicamente, hola, soy estudiante, no tengo experiencia, pero me muero de ganas de hacer mi primer videoclip y quiero hacerlo contigo, sin ninguna pretensión. Cero. Que es la máscara que muchos se ponen al empezar, ¿no? La de soy un experto. Él no. Y cualquiera diría que esa estrategia tan masiva, tan poco personal, va a fracasar, que se va a perder. Y en parte fue así. Claro. De todos esos envíos, ¿sabes cuántas respuestas tuvo? Me imagino que muy pocas. Una. Solo una. ¡Wow! Pero fue la que importaba, la del cantante Mechas Cadejo, que le dijo que le interesaba. Y ya está. Con ese sí, la fantasía se volvió a un proyecto real. Fíjate que eso demuestra un principio clave. En la fase inicial, la actividad, el hacer, a veces es más importante que la calidad perfecta. El simple hecho de mandar los correos. Exacto. El objetivo no era el correo perfecto, era generar oportunidades, asumiendo que el 99% iban a ser un no. Su honestidad además fue un filtro. Quien respondía a eso ya sabía a lo que venía. Claro, estaba abierto a trabajar con alguien que estaba empezando. Bueno, con el sí en la mano llega el primer gran desafío creativo. Ajá. La canción era una que Mechas le compuso a su hija de 3 años, Alicia. Y jugaba con la idea de Alicia en el País de las Maravillas. Y al director se le ocurre una idea visualmente espectacular. Potentísima, pero... completamente fuera de su realidad. Él se imaginó la historia al revés del cuento. ¿Cómo que al revés? En su versión, la pequeña Alicia no cae a un mundo de fantasía, sino que vive bajo tierra en una especie de cueva mágica, y su viaje es hacia el mundo real. ¡Qué buena idea! Muy poética, muy visual. Muchísimo. Pero ahí es cuando la realidad le pega en la cara. Es un proyecto de estudiantes sin presupuesto. Y la pregunta es obvia. ¿De dónde sacamos una cueva? Exacto. ¿Cómo la construyes, la iluminas y, sobre todo, cómo la haces segura para una nena de 3 años? Imposible. Él mismo cuenta que hasta pensó en la locura de que saliera de una alcantarilla. O sea, peligrosísimo. Y este es el gran punto de inflexión. Él lo resume en una frase que para mí es oro puro. La semilla tiene que morir. Uf, qué fuerte. Pero aferrarse a ella cuando no es viable es un error. La verdadera genialidad entonces no es tener la idea, Sino tener la flexibilidad para matarla y dejar que algo nuevo, algo posible, crezca de ahí. pero es que esa muerte es una transformación, ¿no? La idea original es como tu norte emocional, pero no el mapa literal. Es el famoso pivote del mundo de las startups, pero aplicado al arte. Y su pivote fue brillante. Totalmente. Pasó de esa fantasía subterránea a algo mucho más terrenal, pero igual de mágico. Cuéntame. La nueva idea era el padre y la hija como 2 personajes bohemios, casi vagabundos, que recorren la ciudad con un carrito de supermercado.
Ah, lo convirtió en un cuento de hadas urbano, mucho más factible. Logísticamente posible y visualmente súper atractivo. Y ahí nace lo que yo llamo creatividad pragmática, la que no vive en el vacío, sino que crece dentro de las limitaciones. El presupuesto cero se convirtió en el catalizador de una idea mejor. ¿Ok? Ya tienen la idea. Ahora a hacerla realidad sin un centavo. La logística del casi cero presupuesto es un caso de estudio. Pura magia y contactos. Exacto. Necesitaban 3 locaciones. La primera, una casa gigante, casi un castillo. ¿Y la consiguieron? ¿Cómo? Por un contacto. Les dieron permiso para filmar solo afuera, en la fachada y en la piscina. No podían entrar. Pero era todo lo que necesitaban. A veces no necesitas el lugar entero, solo el ángulo correcto para la cámara. La segunda locación, un hotel céntrico con una estética muy particular. Y aquí viene lo bueno. A ver. No fue un contacto del director. La actriz que hacía de bruja, Jimena, trabajaba en ese hotel. No te puedo creer. Ella misma habló con sus jefes y consiguió el permiso para grabar una mañana que el lugar estaba vacío. Es que eso es clave. Tu red de contactos no es solo la gente que tú conoces, es la gente que tu equipo conoce. Es exponencial. Cada persona trae su propio universo de posibilidades. En este caso, una locación gratis y perfecta. Increíble. Y la tercera locación, un parque público. Parece fácil, pero la decisión fue súper estratégica. La ubicación, me imagino. Exacto. Estaba 3 minutos en coche de la casa. Y eso, cuando no tienes tiempo ni plata, es vital. Claro, porque el tiempo que pierdes moviendo a todo el mundo de un lado a otro es tu peor enemigo en un rodaje de guerrilla. No fue suerte, fue una coreografía logística. Lo que nos lleva al día del rodaje. Porque sí, filmaron casi todo el video en una sola jornada maratónica. ¡Qué locura! Imagínate la presión. El plan era casi militar. Empezaron por la mañana, con las escenas frente a la casa. Aprovechando la luz suave, ¿no? Una decisión técnica súper inteligente, para que se vea más profesional. De ahí todo el equipo al hotel, para grabar las escenas de la bruja. Comieron ahí mismo para no perder tiempo. Eficiencia pura. Y después, de vuelta a la casa para la escena clave. La caída de la bruja a la piscina. Uf, esa escena. Y hay un detalle genial. Fue la última escena que filmó la actriz. Por una razón muy práctica. Claro, porque iba a quedar empapada. El vestuario, el maquillaje, el pelo. Todo arruinado. Y en un rodaje así, no tienes 5 cambios de ropa, ni un equipo de estilistas esperando. Lo que significa que, probablemente, tenían una sola toma. Una oportunidad para que saliera bien. La presión debió ser altísima. Me puedo imaginar el pánico en el set. Y encima, zúmbale el mayor desafío de todos. ¿Cuál? La protagonista, Alicia, 3 años. Ah, claro. Filmar con niños tan pequeños es complejo. Complejo es poco. El relato cuenta que la niña estaba aterrada, absolutamente aterrorizada por la actriz maquillada de bruja. Pobrecita. Y necesitaban una escena crucial, las dos caminando de la mano. El rodaje parado. Y eso no te lo enseñan en la escuela de cine. Ahí es donde la dirección deja de ser técnica y se convierte en pura psicología. Totalmente. La solución no era una lente o un movimiento de cámara. La solución fue un golpe de genio en gestión de personas. El director se dio cuenta de que la hermana mayor de Alicia, que también estaba ahí, no le tenía miedo a la actriz. Y entonces le pidió a la hermana mayor que caminara ella primero de la mano con la bruja. ¡Qué buena idea! Le dijo algo como, oye, ¿puedes caminar tú con ella para que tu hermanita vea que no pasa nada? Un anclaje de seguridad. La hermana mayor lo hizo, sonriendo. Y al ver esa interacción, la pequeña Alicia finalmente accedió a filmar. Es que eso es una clase magistral de liderazgo en miniatura. Es entender la perspectiva de tu actor y resolver un problema humano que amenazaba con parar todo. Eso para mí dice más de un director que cualquier plano perfecto. Totalmente. Bueno, después de esta jornada de locos, ¿qué queda? ¿Cuáles son las grandes lecciones? La primera y la más importante para él fue la confianza, la validación. El paso del creo que puedo hacerlo al lo hice. Este primer video, con sus fallos y aciertos, se volvió su carta de presentación. La llave para el siguiente trabajo. Y esa es la conclusión. El objetivo de un primer proyecto no es la perfección, es terminarlo. La perfección es enemiga de lo hecho. La segunda lección fue un error, el clásico de principiante.
El exceso de personal. Ah, sí. La trampa de confundir cantidad con calidad. Involucró a casi 20 personas, la mayoría compañeros de la universidad. Y uno piensa que más manos ayudan, pero... Pero en un set de guerrilla, un equipo tan grande crea más problemas. La comunicación se diluye, las decisiones son lentas, y como él dice, la poquita plata se te va en... En comida y transporte. Exacto. En cosas que no se ven en la pantalla. Un equipo más pequeño y ágil habría sido mucho más eficiente. Y la lección final tiene que ver con cómo medimos el éxito. El video tuvo más de 300,000 vistas, que es genial. Sí, es un buen número. Pero para él, el verdadero éxito no fue ese. Fue el proceso, el aprendizaje, y ver que el artista y su hija quedaron felices con el resultado. Esa fue la recompensa. Ese es el indicador que importa, la satisfacción de tu cliente, en este caso el artista. Y más importante aún, la autoconfianza que ganas. Fue la prueba de que podía convertir una idea en su cabeza en algo tangible. En resumen, la historia es un viaje que arranca con un acto de fe, mandando correos al vacío. Pasa por la dolorosa pero necesaria muerte de una idea para que otra más fuerte pudiera nacer. Atraviesa una odisea de ingenio para conseguir recursos de la nada. Y culmina en un día de rodaje frenético donde los desafíos más grandes no fueron técnicos, sino humanos. Es una historia de pura determinación. El consejo final del director es simple. Empieza por donde sea, manda los correos. Pero su historia, como vimos, nos deja con algo mucho más profundo. Una pregunta que queda flotando, ¿no? Exacto. Una pregunta que aplica a cualquier proyecto que queramos empezar. ¿Qué es más valioso? ¿Esa semilla inicial, esa idea brillante y perfecta de la que nos enamoramos? ¿O la sabiduría y el coraje para reconocer cuándo esa semilla debe morir para que algo real, algo tangible, pueda finalmente crecer en su lugar? Gracias por escuchar el episodio del día. Si quieres más información, puedes visitarnos en nuestro sitio web skool.com/fuego. skool.com/fuego. skool.com/fuego.